Bien, buenas tardes nuevamente, Cristian. Buenas tardes a todos los asistentes nuevamente a esta sesión educativa. Esta clase corresponde al capítulo de ventilación mecánica y básicamente es una continuación de la clase de ayer, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sobre el monitoreo de la mecánica ventilatoria. ¿Ya? En el monitoreo de la mecánica ventilatoria es, si queremos clasificarlo en algunas pautas o realizar una clasificación, es amplio, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieres conseguir. Entonces, el día de hoy vamos a basarnos en dos puntos específicos, ¿ya? Vamos a hablar de la compliance, ya vamos a hablar de la compliance, que vendría a ser esto de acá, miren, compliance y de la resistencia, ¿ya? Dos puntos importantes, siempre debemos valorar en el paciente estos dos aspectos, ¿ya? La compliance y la resistencia. Entonces, hoy día vamos a hablar de esos dos puntos. Para hablar de esos dos puntos, de la compliance y de la resistencia de la vía aérea, tenemos que realizar en el ventilador mecánico esta maniobra que se llama maniobra de la pausa inspiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es la maniobra de la pausa inspiratoria o cuál es la finalidad? Tiene por finalidad medir la presión meseta, ¿ya? Medir la presión meseta y brindar información sobre la mecánica ventilatoria, ¿ya? Y sobre todo, guiar una estrategia terapéutica protectora en el ARDS, ¿ya? En el ARDS. Es el síndrome de diestrés respiratorio agudo. Entonces, si yo veo acá la imagen, veo la imagen, eh, esta es una curva de presión-tiempo, ¿no? ¿Cómo yo sé que es una curva de presión-tiempo? ¿No? Vamos a ponerle un título, curva de presión-tiempo, ¿ya? ¿Cómo vamos a poner? Porque yo sé que es de presión-tiempo, porque miren, aquí se está midiendo en el eje de las Y, ¿no? En el eje de las Y, y este es el eje de las X, se está midiendo la presión. ¿Cómo yo sé que es presión? Porque las unidades son en centímetros de agua, ¿ya? Centímetros de agua es presión. Y en la eje de las X siempre, como dijimos el día de ayer, el tiempo en segundos, ¿no? El tiempo en segundos. Entonces, esta gráfica corresponde a un modo ventilatorio controlado por presión, ¿ya? Porque yo sé que es controlado perdón, controlado por volumen, controlado por volumen. Ayer hablamos de los modos, ¿no? Yo sé que es controlado por volumen porque tiene la forma de una aleta de tiburón, ¿ya? Aleta de tiburón. Esta forma, miren. ¿No? La aleta del tiburón es así, ¿no? Más o menos así. Entonces tiene esta forma, ¿ya? La curva. Entonces es un modo controlado por volumen, ¿ya? Entonces, aquí podemos indicar varios aspectos. Por ejemplo, este punto de aquí sería la presión pico, ¿ya? Este punto de aquí
este punto, que es el 5 vendría a ser el PIB, ¿ya? Y aquí ustedes observan esta zona que es una meseta, un llano, ¿no? Esto no es normal que aparezca en la curva de volumen, sino para que aparezca este llano, esta meseta, se tiene que hacer una maniobra que se llama maniobra de pausa inspiratoria, ¿ya? Se realiza esa maniobra con la finalidad de medir esta presión justamente en en este punto, ¿ya? La presión es como una presión escondida que no se muestra normalmente cuando el paciente está ventilando, sino que tenemos que hacer una pausa, ¿ya? En este caso, la presión meseta, ¿cuánto es? 20, ¿ya? 20. Está este nivel, ¿no? Entonces ya tenemos PIP, presión pico, presión meseta. Entonces, esa maniobra que les comento, la maniobra de la pausa inspiratoria, se realiza con el cierre de la válvula inspiratoria, ¿ya? Cierre de la válvula inspiratoria al final de la entrega del flujo aéreo y no solamente la válvula inspiratoria, sino también la válvula expiratoria, ¿ya? Ambas válvulas, ¿ya? Y termina cuando se abre la válvula exhalatoria, ¿ya? En ese intervalo hay ausencia de flujo, dice, ¿no? Entonces, debe ser programado o sea, idealmente en un modo ventilatorio controlado por volumen, ¿ya? Debe ser idealmente realizado en un modo controlado por volumen, o sea, esa curva que tiene la aleta de tiburón, ¿ya? Controlado por volumen. Entonces, la maniobra de pausa inspiratoria se realiza de forma manual. Hay dos formas, ¿no? Puedes realizarlo de forma continua, ya se programa, o de forma manual, ya de forma manual. Esto lo podemos hacer en el momento de que el médico, ¿no? El enfermero así lo considere. No pasa nada. O sea, no vas a alterar nada en el paciente, no vas a producir nada porque esta maniobra dura de 2 a 3 segundos y te da una imagen y tú simplemente ves esa imagen y observas, ¿no? Cuánto es la presión meseta. Entonces, con algunas consideraciones, no debe existir fugas, se toma en un tiempo de 2 a 3 segundos y en un modo controlado por volumen, ¿ya? Aleta de tiburón. Y las ventilaciones tienen que ser controladas. ¿Qué significa ventilaciones controladas? Que primera condición, que el paciente tiene, ¿cómo está el drive? Anulado, anulado. ¿Y cómo yo anulo el drive? Con fentanilo, midazolam o propofol o un bloqueante neuromuscular, ¿no? Bloqueante neuromuscular. La segunda condición, ¿cuál es? Es básicamente, si tú bloqueas el drive, aquí la máquina inicia, o sea, el ventilador mecánico, inicia la ventilación y el ventilador mecánico termina, ¿no? Termina la ventilación. O sea, la inspiración, ¿no? Estamos más claros, inspiración. Inspiración, ¿ya? En esa condición. Una pausa inspiratoria manual puedes hacer cuando el paciente no está, por ejemplo, tiene ventilaciones asistidas, no se puede hacer. O sea, sí te lo hace el ventilador mecánico, pero no te va a dar el dato exacto de la pausa inspiratoria, de la presión meseta, ¿ya? Entonces, esa consideración. Se puede hacer sí, incluso en el modo controlado por presión se puede hacer, pero eh, aquí hay condiciones, pues.
¿ya? Condiciones. Listo. Entonces, miren, cuando ustedes realizan esa maniobra de la pausa inspiratoria, van a observar en las tres curvas que va a haber cambio, ¿no? En esta curva de presión, tiempo, en esta primera curva, en esta curva de aquí, aquí, ustedes van a ver que aparece esta meseta, ¿no? Es un llano que aparece. En la curva de flujo tiempo, en esta curva de aquí, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer ausencia de flujo. Ausencia, ausencia de flujo. ¿Cómo yo sé que hay ausencia de flujo? Porque el flujo es cero. Aquí no hay flujo. Porque aquí, por ejemplo, el flujo, ¿cuánto es? 50, ¿no? Litros minuto. Flujo inspiratorio. Flujo expiratorio es más o menos 60 litros minuto. Entonces, aquí en esta parte no hay flujo, o sea, hay ausencia de flujo. ¿Por qué hay ausencia de flujo? Porque se cierra la válvula inspiratoria y se cierra la válvula expiratoria, ¿ya? Y aquí en la curva de volumen-tiempo, ¿qué vas a observar tú? Es como si se hubiera cortado, ¿no? O sea, este volumen de aquí, es el volumen que se ha retenido en la vía aérea, ¿ya? Entonces hay una relación entre las tres curvas. Entonces, ¿cómo se realiza? Miren, anular el drive respiratorio, primero, ¿no? Primera condición, con un RAS -4, -5, a veces con -3, el paciente está débil, se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando no haya ventilaciones asistidas o que el paciente no esté jalando, ¿ya? O también esta no es una condición necesaria, sino es una condicional, ¿no? Puede estar con bloqueo o tampoco, o no puede estar, ya no es que sea necesario esto, pero sí mantener un RAS -5, -4 o -3, siempre en cuando el paciente no realice ventilaciones asistidas, ya, o sea que el paciente no jale, ¿no? Ya. Variable control, ya. Miren, la variable control es controlada por volumen, el tipo de ventilación es controlada, ¿no? ¿Controlada qué significa? El drive anulado. Entonces aquí, por ejemplo, hemos programado un volumen tidal de 480, un tiempo inspiratorio de 1 segundo, una frecuencia respiratoria de 16, un PIB de 10, ¿ya? Una sensibilidad de 0,5. Entonces, esta imagen que apareció acá, ¿qué es? El PIP. El PIP. ¿Qué es el PIP? Es un volumen retenido al final de la expiración, ¿no? Y en términos de presión, se llama presión positiva al final de la expiración. En realidad es un volumen. Entonces, miren, cuando el paciente exhala, ¿no? Ha exhalado, obviamente la válvula expiratoria está abierta y la válvula inspiratoria cerrada, ¿no? Y aparece esta curva de acá. Esta es la curva de la expiración, de la que ya está terminando ya. Entonces, cuando se da la inspiración, miren, se abre la válvula inspiratoria, se cierra la válvula expiratoria, ingresa el volumen tidal. Miren que acá apareció, este de acá es que sería volumen tidal inspiratorio. O sea, es una cantidad de aire que ha ingresado, ¿no? A los pulmones, ¿ya? Y que se realiza a partir del PIP, o sea, encima del PIP. Y por eso es que esa curva inicia encima del PIP, ¿me entienden? Encima del PIP. Por eso es que es encima de 10, digamos, ¿no? Por encima de 10, sobre 10, ¿no? Porque es un volumen corriente que se está administrando por encima de un volumen que ya se había retenido ya, ¿ya? Listo. Entonces, cuando se da la inspiración, esto es normal, ¿no? Por ejemplo, aquí has programado un volumen de 480 y aquí en esta curva, ¿se ve el volumen? No se ve porque esta curva es de presión
presión tiempo. Aquí estamos evaluando la presión, no el volumen. Ya, el volumen es en otra curva. Pero este volumen genera esta presión pico de 25, ¿no? Presión pico de 25. Ya. Entonces, la maniobra de pausa inspiratoria, ¿cómo es? Miren, esto es lo normal. Vamos a decir, la pausa inspiratoria, ¿cómo es? Drive anulado en la inspiración, ojo, por eso se llama pausa inspiratoria. Ahí está el PIP. Miren, ahí. En la inspiración, cuando el paciente está inspirando, al final de la inspiración, ¿qué se cierra? Esta válvula y esta válvula, ¿no? Se cierra la válvula inspiratoria, la expiratoria y la inspiratoria. O sea, se cierran ambas válvulas, ¿ya? Al cerrarse ambas válvulas, miren, se cierran estas válvulas, se genera esta meseta, que no es normal, ¿no? En una ventilación, si nosotros observamos al paciente, esta gráfica no aparece, sino que nosotros estamos presionando en el ventilador mecánico, en la pantalla, esta este botón que dice pausa inspiratoria. ¿Cuántos segundos? Puedes presionar de 2 a 3 segundos. Tú presionas, automáticamente el ventilador se ubica al final de la inspiración y genera esta pausa. Entonces, esta curva, fíjense que es diferente a la presión pico, porque aquí la presión pico, ¿cuánto es? La presión pico es igual a 25, ¿no? Presión pico es igual a 25. Y esta pausa, esta curva que aparece aquí, ¿a cuánto equivale a 20, ¿no? Esta se llama presión meseta o presión estática o presión pausa. Tiene varios nombres. Presión estática, ¿ya? Y normalmente luego continúa la expiración, ¿no? Ahora, ¿pasa algo cuando ustedes hacen esa maniobra? No pasa nada, ¿ya? Yo tenía temor en algún momento hacer esa maniobra, pensando que iba a modificar algún parámetro así. En lo que sí, no, bueno, no pasa nada, solamente que cuando realizas esta pausa inspiratoria de 2 a 3 segundos, dejas de pulsar este botón, la ventana se congela. Pero eso no significa que el paciente no esté siendo ventilado, sino solamente es como una foto de ese instante que tú has hecho la maniobra y, te da el valor o tú lo puedes medir también, ¿no? Te da un cursor para medir la presión meseta, ¿ya? Por ejemplo, aquí, esta es una imagen real de un ventilador mecánico. Aquí vemos, esta es la presión meseta, ¿no? Miren, esta es la curva normal controlada por volumen, aleta de tiburón. Y aquí está la pausa. ¿Cómo me doy cuenta? Por esta forma de la curva. ¿Y qué más? Esta curva, miren, es la de flujo tiempo. Y aquí está el número cero. Significa que no hay flujo. O sea, el flujo es cero. ¿Qué significa que el flujo es cero? Significa que he cerrado la válvula inspiratoria y he cerrado la válvula expiratoria. Es fácil, es como que, por ejemplo, tú tendrías un tubo en la boca, ¿no? Tápate la nariz y colócate el tubo en la boca. Y la única forma de respirar es por el tubo, con tu nariz tapada. Entonces, ¿qué es la pausa inspiratoria? En la inspiración, al final de la inspiración, se cierra tapas el tubo. Cuando tú tapas el tubo, no ingresa aire ni sale aire. Es simple, ¿no? Y esa presión se mide. Entonces, esa presión se mide, ¿no? Entonces, esa es la pausa inspiratoria. ¿Ya? Pausa inspiratoria. Ya. Entonces, aquí el flujo es cero. Y como les dije, en ese
punto hay un volumen de aire, volumen tidal, ¿no? Que se ha retenido, que se ha retenido. Y ustedes observan aquí esta parte, este es un cursor, esta línea blanca que ustedes ven, esta línea yo puedo, esa línea blanca, esta línea blanca, yo puedo moverlo a la derecha, izquierda, y cada vez que yo muevo en este punto me indica la presión, me indica el flujo y me indica el volumen tidal. O sea, en este punto me indica la presión. Si yo muevo, por ejemplo, para aquí, me va a medir la presión, o sea, no, me va a indicar la presión en este punto, el flujo en este punto y el volumen tidal en este punto. Si ustedes siguen ese cursor por aquí, te va a medir la presión aquí, el flujo aquí y el volumen tidal aquí, ¿ya? Entonces, esa es la maniobra de la pausa. Listo. Ahora, tenemos en ventilación mecánica, bueno, en el paciente neumológico, paciente con enfermedad pulmonar, dos patrones, un patrón obstructivo y un patrón restrictivo, ¿ya? Entonces, esos patrones se observan en una espirometría, ¿no? Es una gráfica de espirometría, ¿ya? Entonces, un pulmón normal nos dice que el volumen residual sumado a la a, volumen de reserva expiratorio, estos dos, cuando ustedes dos suman estos dos, te da la capacidad residual funcional, ¿ya? ¿Y qué hemos dicho ayer de la capacidad residual funcional? Que es el volumen de aire que está en los pulmones antes de una inspiración y después de una expiración normal, ¿no? Normal. Por eso se llama capacidad, bueno, es la capacidad residual funcional. Ahora, eh, y aquí hablamos también de una capacidad inspiratoria. ¿Qué es? Es el volumen que ingresa después de una inspiración normal. O sea, es lo máximo que tú puedes inspirar. Entonces, estas pruebas se realizan en una espirometría. ¿Ya? Y en un pulmón normal tú observas estos volúmenes, ¿no? Estos cuadros, digamos así. ¿Ya? Entonces, esta es la capacidad inspiratoria. Entonces, en un pulmón obstructivo, el pulmón obstructivo, ¿en qué tipo de pacientes tú encuentras? Un pulmón obstructivo, un paciente con asma, en la UCI, un asma casi fatal, asma casi fatal, un broncoespasmo, bueno, en relación con estos, ¿no? Broncoespasmo, una hiperreactividad bronquial, hiperreactividad bronquial, bronquial, ¿ya? En un EPOC. ¿Qué pasa en estos pacientes obstructivos? Aquí vamos a recordar algo, ¿no? Lo que dijimos ayer. La inspiración es activa, activa. Y la expiración es pasiva, pasiva, ¿ya? Entonces, todos los procesos obstructivos generalmente se acentúan en la expiración. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, cuando hay un, ¿no? característico el broncoespasmo, cuando hay un broncoespasmo, ¿qué pasa? Miren, ingresa el aire con dificultad, ¿no? Pero ¿quién te está ayudando? El diafragma, los músculos intercostales, la que te ayudan a ingresar el aire. Pero ingresa, ¿no? Pero para la expiración es pasiva, ¿no? Se debe a la retracción elástica de los pulmones. Entonces, expiras. Pero cuando hay un patrón obstructivo, hay un broncoespasmo, el aire demora en salir. No sale, si no sale, ¿no?
Ahí están hay un sonido, los sibilantes, ¿no? Sibilantes. ¿Por qué se dan los sibilantes? Porque el bronquio está, eh, la luz está disminuida. Entonces, inspiras y expiras. Inspiras, expiras, ¿no? Entonces, ese hecho de que el aire sale con dificultad, retiene un volumen en los pulmones. Por eso se dice que aumenta la capacidad residual funcional, aumenta, ¿no? Entonces, el volumen tidal inspiratorio ya se da a partir de un aire retenido, porque tú estás inspirando, expiras, ahora no terminas de eliminar el aire y ya ingresa otro aire, ¿no? Ingresa otro volumen de aire. Entonces, al ingresar otro volumen de aire, aquí estás aumentando la capacidad residual funcional, ¿ya? Por eso es que en estos patrones obstructivos aumenta la capacidad pulmonar total, ¿no? Porque hay un volumen de aire retenido. Ojo con este concepto, ¿ah? Y pasa lo contrario en otro tipo de pacientes, en los pacientes restrictivos, ¿ya? En este tipo de pacientes restrictivos, por ejemplo, un ARDS, un síndrome de distrés respiratorio agudo, por ejemplo, en un paciente con atelectasias, ¿ya? Atelectasia importante, ¿ya? Importante, o sea, puede ser bilateral, ¿no? Grande, de gran tamaño, puede, y no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel extrapulmonar, la obesidad. O sea, todos aquellos factores que impidan la expansión pulmonar. Fíjense el tamaño, ¿no? De este pulmón en relación a un pulmón normal, el tamaño, o en relación a un pulmón obstructivo, ¿no? Este paciente, por ejemplo, en una fibrosis pulmonar, en una fibrosis pulmonar severa, el pulmón es como que se reduce, su capacidad pulmonar está reducida por múltiples motivos. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, estos dos patrones, ¿no? Comparados con el normal, el obstructivo y el restrictivo, tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Un patrón obstructivo, miren, en la imagen, esto es normal y aquí aumenta la capacidad pulmonar total. En un restrictivo, disminuye la capacidad pulmonar total, ¿no? En relación a lo normal. Es como si se redujera el pulmón, ¿no? Entonces, o sea, la cantidad de volumen de aire que va a ingresar va a ser menor. Y si tú colocas algo más volumen que el que va a recibir el pulmón, vas a elevar la presión pico, ¿ya? Tanto en el obstructivo como en el restrictivo se elevan las presiones picos. Entonces, vamos a evaluar el primer patrón, ¿ya? En ventilación mecánica se puede medir la compliance. ¿Qué es la compliance? La facilidad del sistema respiratorio para expandirse en respuesta a una presión y volumen, ¿ya? Se define por el cambio de volumen dividido entre el cambio de presión. Es decir, por cada unidad de volumen que tú administres, o sea, por cada unidad de volumen, ¿no? Por cada unidad de volumen que tú administres, la pregunta sería, ¿cuánto de presión aumenta, ¿no? ¿Cuánto de presión aumenta? Si yo, por ejemplo, coloco un volumen de 500 mililitros, ¿no? De volumen tidal. Con este volumen tidal, mi presión pico, llega, por ejemplo, vamos a ver, a 24. Si yo aumento en un pulmón a 500, a 600, ya para hacer un poquito más el ejemplo, a 600 de volumen tidal, mi presión pico aumenta a 26, supongamos, en un pulmón, ¿ya? Este es un paciente X, primer paciente.
Pero si en otro paciente estoy con un volumen tidal de 500 mililitros, la presión pico, si este paciente es restrictivo, debe estar más alta. Debe estar, por ejemplo, en 30, vamos a poner. Y si tú a este paciente con volumen tidal aumentas 100 mililitros, la presión pico se dispara. Vamos a poner 38 para el ejemplo, ¿ya? O 40 porque o sea, vamos a poner 40, ¿ya? ¿Por qué? Porque este paciente, el segundo paciente, tiene un pulmón pequeño, digamos, ¿no? Pequeño, un pulmón pequeño restrictivo. Y este es un paciente, un pulmón normal, vamos a poner, ¿ya? En el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Por cada unidad de volumen que tú administres, cuánto de presión aumenta, ¿no? ¿Y por qué aumenta? Porque el espacio acá en este caso es reducido, reducido, ¿ya? Listo, la compliance se mide a nivel pulmonar, ¿no? Es una medida de la capacidad del pulmón para expandirse. Aquí estamos tratando solamente del pulmón, ¿no? Vamos a encontrar una compliance baja cuando el pulmón es rígido, rígido. O no necesariamente rígido, sino que este pulmón, por ejemplo, en el ARS, ¿no? Como ustedes saben, en el ARS ha habido un área de pulmón que no, que está afectado, hay edema, edema alveolar, hay colapso alveolar en una gran proporción de pulmón. Entonces, fíjense, el pulmón viable ya sería este de acá y este. O sea, el paciente está ventilando con esta parte del pulmón. El pulmón, ¿se ha disminuido? Sí, ¿no? Ha disminuido su tamaño. Por ejemplo, en ARTS, en atelectasias, en edema pulmonar, derrame pleural importantes, neumonías severas, hemotórax, neumotórax, fibrosis pulmonar. En estas situaciones, el pulmón ha disminuido su capacidad ventilatoria, ¿no? Porque esta parte está ocupado por agua, inflamación, colapso alveolar, ¿no? Entonces el área, por eso es que Luciano Gattinoni dio ese término, pues, el baby lung, ¿no? El baby lung. O sea, se ha reducido su capacidad como si fuera un pulmón de bebé, pulmón de bebé. Por eso es que la compliance es baja. Y tú a este pulmoncito viable, tú administrale más volumen, no va a tolerar volumen. Aquí, por ejemplo, tolera 280 vamos a suponer. Tú aumentales y estás con una presión pico una presión pico de 32 vamos a suponer. A este pulmoncito, aumentale a 300. La presión pico se dispara, pues, 38. ¿Por qué? Porque este pequeño pulmón no soporta mayor volumen. Y si tú aumentas un mayor volumen, puedes producir un daño pulmonar, ¿no? Entonces la compliance nos ayuda a evaluar esa parte, ¿ya? Y no solamente hay una compliance pulmonar, sino también de la caja torácica, ¿no? Es aquí es todo factor que, em, que vaya en contra de la distensibilidad del pulmón, ¿no? La insuflación pulmonar. Por ejemplo, la obesidad. ¿Por qué la obesidad? Porque en el abdomen, en el paciente obeso, el hígado es grande. A veces, muchas veces tiene hígado graso, ¿no? Y hay hepatomegalia, hay hígado graso. El estómago tiene mayor capacidad, los intestinos tienen mayor capacidad, volumen, porque durante años, ¿no? Ha ido creciendo y ha aumentado su capacidad gástrica, intestinal, el hígado ha crecido, etcétera. Entonces el abdomen está mayor, hay un abdomen globuloso, distendido, y ese abdomen limita la ventilación, porque el diafragma, recuérdese que este músculo que está de color verde, tiene que expandirse y retraerse hacia abajo. Y si abajo encuentra algo, limita esa expansión. Entonces el pulmón tiene una cierta restricción, ¿no? Deformidades de la caja torácica, rigidez, por ejemplo, un tórax leñoso por administración de fentanilo, el músculo,
se hace rígido, por lo tanto, disminuye su distensibilidad, ¿no? Aumenta la presión intraabdominal, cualquier factor, por ejemplo, una pancreatitis severa, hay un edema, ¿no? La posición de Trendelenburg, por eso es que es en un paciente ventilatorio, ¿qué es lo que nos recomiendan? Semisentado, ¿no? ¿Para qué? Para que el contenido abdominal descienda y mejore la expansión pulmonar. Igual ustedes pueden probar, ¿no? A veces eh, en unas personas es mejor duermen un poquito con la cabeza elevada o con la cabecera elevada, ¿no? Enfermedades neuromusculares disminuyen también la compliance. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay dos factores, ya hay dos factores, pulmonares y de caja torácica. No sé, siempre hay que relacionar. A veces solamente nos quedamos con factores pulmonares, pero no, son dos factores. Y la compliance estática, ¿cómo se calcula? El volumen tidal expiratorio, presión meseta menos el PIP, ¿ya? Entonces, estos valores sí, por favor, anótenlo bien. ¿Por qué? Porque esto tienen que manejar en el monitoreo ventilatorio, porque ustedes van a hacer su hoja de monitoreo, ¿no? ¿Cuándo es una compliance normal? Mayor a 50. Nosotros, por ejemplo, estaremos en 100, 120, 110, 100, 80, 90, ¿no? Nuestra compliance, porque no tenemos ninguna patología. En el paciente con ventilador mecánico, un buen pronóstico es mayor a 40. Un buen pronóstico. Y tú te puedes dar cuenta que este paciente ya está saliendo, no sé si es un paciente pulmonar. Injuria moderada, 30 a 39, sí también es un buen pronóstico, siempre y cuando se trate bien, ¿no? Evitando daño pulmonar. Injuria severa, de 20 a 29, ¿no? Este es un mal pronóstico y aquí es menor a 20. Este paciente tiene un pulmón bien reducido, bien reducido. Entonces, cómo se realiza la compliance estática, ¿no? Este es el PIB, ¿no? Como dijimos, este es el volumen retenido al final de la expiración, que es el PIB. Y, por ejemplo, cuando se abre la válvula inspiratoria, ingresa un volumen de aire, se cierra la válvula expiratoria, ingresa el volumen de aire, ¿no? Luego se generan estas curvas, esta curva de presión, curva de flujo, curva de volumen, cuando ha ingresado este volumen tidal, ¿ya? Y si yo quiero hacer la pausa inspiratoria, miren, se cierra esta válvula inspiratoria, se cierra y esta ya estaba cerrada. En ese momento se mide la presión pausa, ¿no? Hay un botón donde en el ventilador tú presionas presión pausa inspiratoria y te da esta meseta que ya dijimos, flujo cero y un volumen retenido. Luego, la, la, la compliance se calcula, ¿no? El volumen tidal, que aquí es 500, no vamos a calcular volumen tidal 500, miren, 500, que es este de acá. Esta es la presión meseta. Esto es lo que hemos medido, ¿no? Presión meseta es 25, ¿no? 25 es la presión meseta. Menos el PIB. ¿Cuánto es el PIB? Aquí, 5, ¿no? El PIB es 5. Entonces, realizas esta ecuación, 25, ¿no? Una compliance baja, compliance baja, ¿ya? Entonces, esa es la maniobra de pausa inspiratoria y la compliance. Entonces, vamos a ver cómo está la compliance en un paciente con ARTS. Miren, aquí calculamos, medimos la compliance estática. O este es un paciente normal, ¿no? Paciente normal, miren, no hay daño pulmonar, 50 de compliance, normal. Y en la tomografía observamos esto de aquí. La parte negra es la parte ventilada, ya aire. Y en el paciente con ARTS, ya aquí en paciente característico, ¿no? Hay inflamación, hay edema pulmonar, hay colapso alveolar en gran parte del pulmón. Entonces, si se dan cuenta, la parte viable es esta de acá, ¿no? Porque esta otra parte está colapsada, edematizada, ¿no? En otras palabras, no funciona, ¿no? Entonces, hacemos la pausa inspiratoria y vemos aquí ya, si se fijan, en la imagen ya la presión pico está elevada ya.
¿Por qué? Porque al administrar ese volumen tidal, aquí en este pulmón viable, porque el resto está afectado, em, aquí tienes un volumen tidal de 400, una presión meseta de 34. Esta es la presión meseta aquí, ¿no? 34, y la presión pico está en 40, y es alto, ¿no? La presión meseta, y un PIB de 10, el PIB de 10. Calculas 16, o sea, es una compliance baja, muy, muy baja, mal pronóstico, ¿no? 16. Probablemente este paciente tenga esta tomografía, ¿ya? Este pulmón, miren. Este es el único área que se está ventilando. Y ustedes aumenten en esta área, aumentenle un volumen, pues. Van a dañar más este volumen. Por eso es que aquí se realizan estrategias de ventilación protectiva. ¿Ya? Listo. Ahora, la resistencia de la vía aérea, realizamos la misma maniobra. Sin embargo, para medir la resistencia necesitamos la presión pico y la presión meseta, ¿ya? Y el flujo. Ahora, normal, una resistencia en un paciente intubado hasta 12. Eso ustedes revisen en su ventilador mecánico, van a encontrar eso. Hay una obstrucción leve entre 3 a 20, obstrucción moderada 21, obstrucción severa mayor a 30. ¿Ya? Este es un asma casi fatal. Entonces, nosotros tenemos que promover esto de acá. O sea, la resistencia al flujo tiene que estar en 12 menor de 12. Y ustedes van a observar que está así, ¿no? Ya cuando ustedes encuentren algo aquí, 3 a 20 en el ventilador mecánico, hay una obstrucción leve. Aquí puede ser secreciones. Revisen dos cosas: secreciones, aspiren secreciones, o revisen el HME. HME, que es el filtro, ¿no? El intercambiador de calor-humedad que se condensa. Yo muchas veces he encontrado presión, obstrucciones hasta 20, hasta 30, con con resistencias así elevadas de 20 a 30, y aspiramos secreciones, no había nada. Y entonces, ¿qué pasa, no? Revisamos el intercambiador de calor-humedad, estaba condensado, o sea, había agua, ¿no? ¿Cuánto tiempo no lo habrán cambiado? A veces cuando el paciente tiene fiebre se condensa rápido ese HM. Entonces, es como si estuviera tapado, ¿no? Si está tapado, ¿qué pasa? El paciente no puede respirar. Hay una resistencia al flujo, por eso es que se eleva la resistencia, ¿ya? Esto es en la vía aérea. Ah, y en la resistencia de causa, cuando la causa es natural, o sea, de vía aérea natural, estamos hablando de bronquios, ¿no? Bronquios o bronquiolos. Si este es un bronquio normal, en un bronquio inflamado, edematizado con broncoespasmo, miren cómo reduce, ¿no? Entonces hay una resistencia al flujo. Entonces, en este ejemplo, miren, como les decía, en el cuadro que hicimos, la capacidad residual funcional está aumentada. ¿Por qué está aumentada? Porque miren, acá hay un broncoespasmo. Hay un broncoespasmo. ¿Ya? Hay un broncoespasmo. Y si hay broncoespasmo, la dificultad es para salir. O sea, hay también para que ingrese, pero como el ventilador te da un flujo de aire, hay una fuerza, casi no hay problema. El problema es para que el aire salga. Entonces, el aire está reteniéndose en los pulmones. Por eso es que aumenta la capacidad residual funcional. Y a partir de esa capacidad residual funcional, podemos observar hay un concepto que se llama PIB intrínseco, que es el autopip. O sea, esa cantidad de aire que se ha retenido se llama PIB intrínseco. ¿Ya? Y aparte de ese PIB intrínseco, nosotros todavía programamos un PIB. ¿Se dan cuenta? El PIB extrínseco es lo que nosotros programamos. Por eso es que en este tipo de pacientes,
La estrategia de programación es incluso colocar un PIB bajo, PIB 0 o PIB 2. A veces algunos médicos se asustan, no, el PIB, hay que poner algo de PIB, dicen, ¿no? Pero si sabemos este concepto, que el PIB ya tiene un aire retenido naturalmente porque no sale, a ese PIB incluso a veces le coloco un PIB de 8 7, ¿no? O sea, estamos incrementando aquí la capacidad residual funcional. Entonces, la estrategia es colocar PIB bajos en estos pacientes obstructivos, ¿no? ¿Para qué? Para no generar mayor presión, porque fíjense que aquí se ha distendido los pulmones tanto que puede producir, o sea, hay aumento de la presión pico y esto puede producir un barotrauma, ¿ya? Un barotrauma. Entonces, cuando ingresa el volumen, miren, ingresa el volumen de aire, volumen tidal ingresa, y fíjense cómo está ingresando una mayor cantidad, o sea, el que tú has programado, ¿no? Ingresa normalmente porque tú has programado así. Entonces ya hay un PIB intrínseco, hay un PIB extrínseco y el volumen tidal es a partir de ese volumen, ¿no? Entonces la estrategia, como les digo, es, eh, y aquí, miren, aquí se hace una pausa inspiratoria y ahí es la presión meseta, ¿no? Entonces, para hallar la resistencia, tienes que medir la presión pico menos la presión plató. La presión pico es, en este caso es 45, ¿no? 45. La presión plató es 25. Entre el flujo en litros minuto. Por si acaso, si van a calcular, el flujo tiene que convertir a litros segundos, ¿ya? Igual, de todas maneras, el ventilador nos da estos datos. Esto es para simplemente didáctica nomás, ¿ya? La resistencia, por ejemplo, es 30. Es elevada, ¿no? Lo normal es hasta 12. Y aquí está, tenemos una resistencia elevada, ¿ya? Elevada. Entonces, ¿en qué caso se da esto? Cuando el paciente ya ah, tiene asma, asma casi fatal, broncoespasmo severo, ¿ya? Broncoespasmo severo o hiperactividad bronquial severa también, ¿ya? En los casos leves, como que no se observa mucho. Y acá les voy a enseñar algo que es una pausa expiratoria. Esta pausa expiratoria se realiza en este tipo de pacientes con la finalidad de medir este PIB intrínseco y extrínseco, ¿ya? Entonces, miren, en la expiración se presiona, hay un botón en el ventilador mecánico que dice pausa expiratoria, ¿ya? Esa pausa expiratoria se presiona, se cierra en la expiración y se observa aquí la gráfica, miren, que se elevó ahí una presión, ¿no? Se elevó la curva. Entonces, lo que está de verde, ¿qué es? El PIB, el PIB, el PIB programado, y es en 5. ¿Y cómo se llama ese PIB? Extrínseco. Y lo que ha aumentado es el PIB intrínseco. Esto es lo que está midiendo. Entonces, el PIB total es la suma de los dos, PIB intrínseco más el extrínseco, ¿ya? Entonces, aquí el PIB total es 9. ¿Qué significa eso? Que está reteniendo aire este paciente. Y eso se observa también en la curva de flujo. Hay un atrapamiento aéreo, ¿ya? Listo. Gracias, licenciados. Si es que hay alguna consulta, tal vez podemos responder. Sí, estimados participantes, si tuvieran alguna consulta, recordar que pueden hacerlo mediante el botón del chat o también pueden levantar su manito por Zoom para que podamos activarles su micrófono y así puedan participar. Ujú. Entonces, para resumir, ¿no? El ventilador mecánico nos dan estos datos ya en datos numéricos, ¿ya? A veces no es necesario calcular con la fórmula, sino que ya el ventilador nos da esos dos valores, tanto de compliance como de resistencia de la vía aérea, ¿ya? Entonces, la sugerencia que yo les doy es, fíjense estos valores, apréndanse estos valores de la resistencia, ¿no? Un paciente intubado hasta 12. En un paciente que no está intubado es mayor, o sea, es menor.
5, 4, así, 8, ¿no? Porque el tubo aumenta la resistencia en algunos, en algunos, bueno, en la mayoría de los pacientes. ¿Por qué? Porque el tubo tiene un diámetro menor al de la orofaringe, ¿no? Orofaringe, laringe, incluso tráquea, ¿no? Es un diámetro menor, por lo tanto aumenta la resistencia, ¿no? Bien, aquí hay una pregunta, dice Karina Romero, dice, ¿cuándo se dice ventilación protectiva? Ah, ya. Justo ese es el tema, creo que, de la exposición siguiente, ¿no? Que van a tener con el doctor Ángel. De todas maneras, para un poco explicarles, ¿no? Ventilación protectiva, nos vamos a seguir solamente de la lógica, ¿no? Miren, si mi paciente, miren aquí, si este paciente, fíjense, fíjense acá, este paciente de acá, esta es una tomografía normal, ¿ya? Una tomografía normal y esta es una tomografía con ARS, ¿ya? Y observamos que en este paciente con ARS, observamos que este pulmón, ¿no? Hay un pulmón viable, digamos, pequeño, y comparen este tamaño del pulmón viable de un paciente normal, normal, con este otro paciente, ¿no? Fíjense el tamaño de pulmón que se va a ventilar aquí. Si aquí, por ejemplo, tú estás colocando 500 de volumen tidal, aquí no vas a colocar 500, porque con esos 500 puedes dañar este volumen pequeño, ¿no? De pulmón viable. Entonces aquí la estrategia sería con ventilar con volúmenes pequeños, no menores. Ahora, con esos volúmenes pequeños que vas a ventilar, eso tienes que medir varios aspectos aquí. Presión pico, presión meseta, el driving pressure, ¿no? Presión meseta, presión meseta. Entonces, para darles unos valores, presión meseta menor a 28 se recomienda y el dB un menor a 3 se recomiendan, ¿no? Algunos te dicen menor a 30 aquí, menor a 15 aquí, ¿no? Pero este tema ya lo van a tratar en detalle con el doctor Ángel, ¿no? Listo. Muy bien, licenciados. Creo que no hay preguntas. Como les decía, aprenderse estos valores, ¿ya? Estos valores de la compliance. Yo les sugiero que anoten en un papel, algo, y llevárselo en la billetera siempre, ¿no? Porque la memoria a veces es frágil. Normal es 50, con buen pronóstico mayor a 40, injuria moderada de 30 a 39, injuria severa es de 20 a 29, y esta es injuria muy, muy severa ya, con pronóstico reservado menor a 20, ¿ya? Y con respecto a la resistencia, también, ¿no? Manejar esos valores. Y si ustedes están en su servicio, siempre recordarse, ¿no? Y fíjense, en el paciente que está intubado, normal, tiene, por ejemplo, a veces es un paciente neurocrítico, generalmente los neurocríticos no tienen problema ventilatorio, ¿no? Entonces su resistencia de la vía aérea es menor a 12. Van a encontrar 8, 10, así, a manera de entrenamiento, ¿no? Y ya cuando encuentren esta obstrucción leve, ya mayor a 12, algo está pasando. Y generalmente es como les dijo, como les dije, secreciones en el tubo endotraqueal, aspirar secreciones, fijarse el intercambiador de calor-humedad, ya es básicamente esos dos en la vía aérea artificial. O si es que hay una pequeña obstrucción en la vía aérea natural, ¿no? Un broncoespasmo, hiperactividad bronquial, o en el asma casi fatal las obstrucciones son severas, mayor a 30, y aquí el tratamiento ya se toman otras estrategias, ¿no? En todo caso, la resistencia de la vía aérea
Si ustedes quieren mantener de acuerdo a a estos valores normales, realizar las acciones, ¿no? Para mantener dentro de lo normal, ¿no? Entonces menor a 12 en cuanto a la resistencia.